Le damos gracias al Señor y en esta noche vamos a continuar el estudio del libro de los Hebreos que estamos avanzándolo por la gracia del Señor. En esta noche vamos a tener el capítulo 9 y vamos a pedirle al Señor que sea Él mismo enseñándonos y dándonos su entendimiento, su sabiduría para nosotros ser alumbrados y conocerle en esta noche más al Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, que es por tu misericordia, Señor Jesús, por tu bondad, que hoy estamos aquí reunidos para alabarte, para glorificarte y también, Señor, para conocer más tu bendita palabra, Señor. Queremos conocerte a ti. Queremos, Señor, que tu luz, Señor Jesús, inunde más y más nuestro ser. Nosotros poder entender, comprender, conocer el Dios precioso y glorioso que vive en nuestro ser, que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, te pedimos que conforme avanzamos en la palabra, tú nos recuerdes lo que hemos estado estudiando, Señor Jesús, y tu luz, Señor, sea ensanchada en nuestras mentes, en nuestros corazones, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos todos unidos en tu nombre precioso. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ir entonces al capítulo 9 de los Hebreos en esta noche. Y una de las cosas que queremos recordar que hemos estado viendo estos días es sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote y habíamos visto que a diferencia de los sacerdotes en el antiguo pacto, en la ley, según la ley, su sacerdocio no era un sacerdocio que era interrumpido por la muerte como los anteriores, sino que el sacerdocio de Cristo es eterno, es intransferible. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién lo ha declarado? Dios lo ha declarado. Qué precioso que Él no se escogió a sí mismo, sino que Dios lo ha declarado. Y hoy nuestro Señor Jesucristo tiene ese ministerio en el cielo de interceder continuamente por los santos, por su pueblo, por todos los que a Él se acercan para darle salvación y estar continuamente en intercesión. Y veíamos que esa intercesión no es solamente para socorrernos en los momentos difíciles y de necesidad, sino que esa intercesión era a favor de que esa obra eterna de Dios continúe en nuestras vidas, en nuestros corazones, amados, que podamos nosotros seguir siendo transformados por su espíritu. Y otra cosa que Él hace es que ese proceso de transformación también continúe santificando nuestras vidas. Y habíamos visto que esa santificación consiste en apartarnos más para el Señor. En eso consiste la santificación, en que cada día Él nos va tomando más para Él. Vamos siendo cambiados y Él en los cielos está a favor de que toda esa obra continúe siendo hecha en cada uno de los corazones de los que hemos creído. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha logrado y continúa haciendo para nosotros, su pueblo, su iglesia. También vimos en el capítulo 8 que Jesús, por medio de su muerte, nos centra en un mejor pacto basado en mejores promesas.
y queremos cada vez conocer y entender más este nuevo pacto, porque es en el cual vivimos y nos movemos y somos. Y este pacto había sido anunciado desde los profetas, desde Jeremías, desde Ezequiel. Está anunciado ese nuevo pacto que él haría con la casa de Israel y de Judá cientos de años antes, cuando estaba vigente el antiguo, estaba siendo anunciado el nuevo. Y que ese nuevo pacto está basado en mejores promesas. Y habíamos visto en el capítulo 8 que parte de esas mejores promesas, parte de esa excelencia que nos trae el nuevo pacto es que la ley de Dios, los principios de su reino ya no están escritos en tablas externas, sino que están siendo escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora es en nosotros. Que ese Santo Espíritu que solo venía sobre los profetas o sobre las personas que el Señor designaba en el antiguo pacto, ya no viene así, sino que ahora todos aquellos que creemos tenemos su Santo Espíritu en nuestros corazones. Un mejor pacto basado en mejores promesas, muy superior al anterior. Y la otra cosa que vimos fue que el perdón de pecados, muy a diferencia del antiguo pacto, que era solamente el cubrir los pecados año tras año, cubriendo los pecados, el Señor con un solo sacrificio quitó el pecado, lo quitó de en medio y lo lava. Cuando nosotros creemos en el Señor, lava y limpia todo pecado para siempre. Qué precioso. Esos pecados ya no quedan ahí y continuamente hay que pedir perdón. No, una vez y para siempre Él murió y una vez y para siempre Él también nos perdona y nos lava y nos limpia. Y qué precioso que el Señor Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Y eso no quiere decir que un creyente va a pecar o buscar caer en pecado. No, hermanos, pero Él nos ha perdonado todo. El que está en Cristo se guarda en Él. Y parte de la obra de Dios es esa obra que lo acabamos de mencionar, de santificación, que cada vez Él nos aparta más para Él y para sus propósitos eternos. Así que con ese sentir vamos a entrar al capítulo 9 y en este capítulo 9, del 1 al 7, va a comenzar con una descripción del tabernáculo, que lo hemos mencionado antes, pero lo habíamos mencionado como el santuario terrenal, como un modelo, una figura, una sombra de lo celestial. Y aquí el autor del libro de Hebreos lo comienza a describir. Así que vamos a leerlo. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto,
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y lo hemos leído, pero ahora lo queremos ver. Vamos a poner atención ahora aquí en la pantalla, porque vamos a ver Ahora sí. ahora, a ver, hermanos, este es el tabernáculo y vamos a ir explicándolo, pero aquí estamos en la parte exterior. Todo el perímetro alrededor del tabernáculo son cortinas blancas y la entrada son una sola entrada, una sola puerta con estas cortinas y todo en el tabernáculo. Amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos ver cómo Dios diseñó el modelo de todo lo celestial en cosas terrenales para nuestra enseñanza y porque así fue su diseño y su plan. Y aquí hay una sola entrada al tabernáculo y quisiera que veamos los colores de las cortinas. Mire qué importante. Los colores de las cortinas, cada color tiene un significado. El rojo habla de Jesús como el siervo de Dios, la sangre derramada. El azul habla como el Hijo de Dios, su divinidad. El morado habla de su realeza, Jesús el Rey. Y el blanco habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Aquí en estos colores están los 4 evangelios y están en una sola entrada, porque solo hay una forma de ir a Dios, solo hay una puerta y es Jesús. Por eso el tabernáculo tenía solo una entrada. Habla de esa puerta. Su nombre es Jesús. Y estas cortinas, todo el alrededor, más o menos era una altura de 2,5 metros. Nadie podía ver de afuera hacia adentro. Tenías que entrar. Así que vamos a entrar y vamos a ir viendo cada mueble, vamos a poner atención. Aquí tenemos el primer mueble. Ese es el altar del sacrificio. Aquí era donde los sacerdotes sacrificaban las víctimas de los sacrificios para perdón de pecado, en holocausto, en sacrificio específico por el pecado o como ofrenda de paz, pero aquí era donde ellos realizaban esos sacrificios. Y este mueble es de madera de acacia, la madera es acacia, que se supone que es una de las maderas más fuertes que había en ese tiempo. Muy resistente, pero que también simboliza al hombre. Y estaba revestido de bronce, porque el bronce habla del juicio, ¿no? Del juicio de Dios. Y aquí era donde se sacrificaban las víctimas. ¿Mm? Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado en un altar. Su altar fue la cruz. El altar donde el Cordero de Dios fue sacrificado fue la cruz. Así que este altar del sacrificio simboliza a aquel Cordero que iba a venir para quitar el pecado del mundo. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver el siguiente mueble.
Aquí tenemos el siguiente mueble, el lavacro. El lavacro era para que los sacerdotes se pudieran lavar las manos y los pies. Y estaba hecho de bronce, fue hecho de los espejos de las mujeres. Ellas tuvieron que donar esos espejos. En ese tiempo el espejo se hacía de bronce muy, muy pulido, pero donaron esos espejos para poder hacer el lavacro. Y este lavacro simboliza la palabra de Dios que nos lava, que nos limpia, que nos santifica. Por eso es tan precioso poder entender cada uno de estos muebles que nos hablan de Cristo y de su obra en nosotros. Aquí estaba en sombra, estaba en figura. Hoy en nuestras vidas, en el nuevo pacto, es una realidad. Y esa agua era para lavar, para purificar, para santificar. Y así es realmente en nuestras vidas también. Cuando nosotros entramos por esa puerta que es Jesús y recibimos a ese Cordero que ha derramado su sangre por nosotros, luego viene la obra de la palabra en nuestra vida, a lavar nuestra mente, nuestro corazón, transformarnos a su mente, a su pensamiento. Ahora vamos a entrar al lugar santo. Aquí en Hebreos hemos comenzado con el lugar santo, ¿no? Y está hablando de ese primer pacto que cumplía con todo lo que eran las leyes y las ordenanzas dadas por Dios. Así que entramos al lugar santo, a la parte interior del tabernáculo. Amén. Aquí también, amados hermanos, aquí también en la entrada era con estas cortinas, columnas y cortinas. Y esas cortinas hablan, son de los mismos colores que las vimos en la entrada, igual. El azul, la divinidad de Dios, el rojo, su sacrificio, el morado, su realeza, todo habla de Cristo. Y en el tabernáculo, las tres puertas, la entrada principal, la entrada aquí al lugar santo, donde estamos entrando, y la entrada al lugar santísimo, cada una de esas entradas tenía un nombre. La primera que vimos se llamaba el camino. Esta se llama la verdad. Y la tercera que vamos a ver se llama la vida. Todo habla de Cristo. Qué precioso es el Señor y qué perfecto, ¿no? Porque toda su palabra es una unidad. Vamos a entrar aquí al lugar. Aquí estamos en el lugar santo. Aquí es donde Hebreos nos está diciendo que en esta primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro. Aquí vemos el candelabro. Este candelero que está aquí de pie, no digo derecha o izquierda porque no sé cómo está la computadora o los teléfonos de ustedes, pero esta es la mesa del pan, de la presencia, y este es el altar del incienso. Y cada una de estas cosas en este lugar santo habla de Cristo, habla de aquel que iba a venir. El candelero, ¿qué representa? A ver, hermanos, ¿qué representa el candelero? Porque está encendido, la luz, ¿verdad? La luz. El sumo sacerdote tenía que prenderlo en la mañana
y en la tarde. Estos eran los oficios que ellos tenían. Esta era su rutina. En la mañana y en la tarde tenía que limpiar bien las mechas, ponerlas bien y que eso estuviera encendido. Y se usaba un aceite puro de olivo, de las aceitunas, los olivos machucados. Ese aceite puro era lo que se usaba para que pudiera estar encendido. ¿Y a quién representa? A las A 7 tribus Cristo. de Israel. Representa a Cristo, representa la luz del Señor. Y esa luz, amados hermanos, era la única luz aquí en el lugar santo. Era la única luz que alumbraba. No habían ventanas, no había ningún sitio por donde entrara la luz natural. Solo alumbraba la luz del candelero. Y eso nos habla de la luz de Cristo en nuestras vidas, en su iglesia. Aquí era donde tenían comunión los sacerdotes. Aquí podían entrar los sacerdotes. Aquí veían por causa de la luz del candelero que habla de Cristo, comían, aquí está el pan, este pan se cambiaba cada 7 días, ellos ponían pan fresco y eran 12 panes. Los 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. Ese pan representaba a las 12 tribus en la presencia del Señor. Los sacerdotes aquí comían y bebían, tenían sus cultos, oraban, alababan, adoraban. Ahora, ¿a quién representa este pan? Hermanos, cada uno ahí donde se encuentra, ¿a quién representa este pan? A Jesús. Cristo, ¿verdad? El pan de vida, el pan de vida. Hoy Él es nuestro pan de vida. En Él nosotros también podemos ser pan para otros. Y Él es nuestra luz. En su luz, ¿verdad? Podemos alumbrar a otros. En su luz es la que alumbra a través de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. Todo lo que nosotros tenemos para dar es lo de Cristo. Todo lo que su iglesia tiene para dar es lo de Cristo. Y aquí tenemos este mueble pequeñito, es el altar del incienso. Aquí se quemaba el incienso aromático, que no era la mezcla de cualquier cosa, no. Dios también estableció cómo tenía que ser ese incienso. Y aquí se quemaba. En el oficio de la mañana el sacerdote tenía que quemarlo y en la tarde nuevamente tenía que quemarlo. Entonces subía el humo, no sé si pueden ver, aquí hay como un humito, ahí está subiendo hacia arriba, porque el altar del incienso, esa fragancia que subía hacia arriba, habla de las oraciones y de la adoración. Qué lindo, hermanos. Y esto está exactamente atrás del velo. Así que aquí había comunión. Aquí nosotros estamos hoy en Cristo. Hoy en Cristo estamos aquí. ¿Ve? Tenemos su luz, nos nutrimos de Él y nosotros vivimos para adorarle, para alabarle, para presentarnos a Él en todo aquello que necesitamos, porque Él es nuestro guardador, nuestro protector, el que responde, el que sustenta. Él es todo. Ahora, vamos a entrar ahora al lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo, donde vamos a entrar, es donde moraba la misma presencia de Dios. Y ese fue el deseo de Dios de hacer este tabernáculo que estaba en medio de las 12 tribus de Israel, porque Él quería morar en medio de su pueblo.
en medio de su pueblo, él quería morar. Ahora vamos a entrar acá. Todas las paredes son de oro. Un detalle importante es que todas estas paredes dentro, tanto del lugar santo como del lugar santísimo, son de oro puro, planchas de oro puro, porque hablan de la divinidad del Señor. Afuera teníamos los muebles de bronce, porque era el juicio, tenía que venir el sacrificio, la muerte de la víctima para cubrir el pecado, ser santificado, pero aquí estamos ya en la comunión y ahora en la presencia. Aquí en el lugar santo es la misma presencia del Señor. Perdón, hermanos, hay un detalle importante y que este candelabro, el candelabro de oro, era un mueble que se hizo de 34 kilos de oro. No fue unido ni sellado, era de un solo porción de oro fue que se hizo a puro martillo. Fue tallado con martillo. Y eso nos habla de la obra de Cristo y también de su sufrimiento, porque fue labrado así de una sola pieza. Y nos habla de su obra para poder realmente ser nuestra luz. Él atravesó todo eso. Ahora sí, seguimos al lugar santísimo. Este es el velo que se llama la vida. Esta entrada es la vida. Ahí está el incienso. Y aquí tenemos el arca del pacto. Aquí está el arca del pacto. Era una caja también de madera de acacia, revestida de oro puro. Y era una caja cuadrada. Dentro de la caja habían las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y la tapa, amados hermanos, la tapa de esa caja era el asiento que se conoce como el asiento de la misericordia o el propiciatorio. Propiciatorio porque aquí era en esta tapa que realmente han puesto el resplandor, la luz, porque era exactamente aquí donde moraba la presencia de Dios. Quizás acá en la parte de atrás se puede ver como la forma de los dos querubines que estaban sobre la tapa, ¿no? Los dos querubines, uno frente al otro, juntaban sus alas, se juntaban las alas, pero sus rostros miraban hacia abajo. Y aquí en el centro, ¿verdad? De esta tapa, sobre la tapa, era que moraba la gloria de Dios, la Shekinah. Nadie podía entrar a este lugar santo. Moisés entraba al lugar santo. Él tuvo el privilegio de entrar. Aquí era donde él hablaba con Dios. ¿Mm?
Él podía entrar. Y el otro que entraba era el sumo sacerdote, que lo hemos dicho, una vez al año, con la sangre del sacrificio. Primero entraba con el incensario, así como dice Hebreos, aquí había un incensario con el incienso, ¿verdad? Y luego él tenía que traer la sangre del sacrificio y rociarla sobre el propiciatorio para que Dios pudiera ser propicio, para conforme a la justicia de Dios fueran cubiertos los pecados del pueblo. Y el sacerdote pedía perdón por sus pecados y por los del pueblo. Así que aquí se habla de la comunión con Dios, de la misma presencia de Dios. El pueblo estaba lejano, el pueblo estaba afuera, no había acceso, no había acceso ni siquiera para todos los sacerdotes, solo el sumo sacerdote. Era de lejos, en la ley era de lejos. Y aquí entraba el sumo sacerdote, hacía el oficio de pedir perdón de los pecados. Este era el día más importante, más solemne del pueblo de Israel. Era el día más solemne. Los israelitas ayunaban por días, hacían oración, querían que Dios fuera propicio, que los cubriera, ¿no? Que hubiera el perdón de pecados. Vamos a seguir viendo esto. Ahí está, esta cosita de acá pequeña es la urna donde se guardaba el maná como recuerdo, esa provisión que tuvieron en el desierto por 40 años. Y aquí está la vara de Aarón. Para quienes no lo tienen fresco o no lo han escuchado, muchos de los levitas se rebelaron, ¿verdad? ¿Por qué Aarón tiene que ser el sumo sacerdote? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué nosotros? Ahí está la rebelión de Coré. Nosotros también podemos escuchar a Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Pongan 12 varas, 12 varas. La que florezca, esa es la casa que yo he escogido para el sacerdocio. ¿Y cuál fue? Esas varas estaban secas, pero la de Aarón reverdeció. ¿Ve? Aquí la tenemos. Le salieron hojas, le salieron flores y esa era la casa que Dios había escogido. Por eso habíamos leído en Hebreos que nadie toma para sí esa honra, sino aquel que es llamado, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios para sumo sacerdote. Entonces, vemos aquí que este lugar santísimo estaba cerrado el acceso. Estaba cerrado el acceso, solo podía entrar uno. Venía un mejor tiempo. Venía un mejor tiempo. Amén. Gloria al Señor. Todo nos habla de Cristo. Todo señalaba a Cristo. El pan, la luz, el incienso aromático. Aleluya. Gracias, Señor.
Amén. Amén. He dejado el video al final porque quiero que veamos la nube. De día era la nube arriba del... Ahí está. La podemos ver aquí. De día era la nube, de noche va a ser fuego. Ahí moraba la presencia del Señor. Gloria al Señor. Amén. 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 Voy a cortar aquí. Gloria al Señor. Qué precioso, amados hermanos. Dios mandó a hacer ese tabernáculo como un modelo, pero apuntando a este tiempo perfecto y precioso en Cristo Jesús. Hoy nosotros somos esa casa de Dios. Hoy esa presencia de Dios mora en nosotros. Precioso Señor, precioso Salvador. Ya no es un lugar externo, ya no es un lugar físico donde hay que ir. Está en nosotros, vive en nosotros. El camino fue abierto por medio del sacrificio del Señor. Mientras eso estuvo en pie, se estaba anunciando que no se había abierto el camino, mientras solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, estaba cerrado el camino. ¿Cuándo fue abierto? Cuando vino Cristo. Él abrió el camino, Él abrió todo aquello para que pudiera llevarse a cabo su plan perfecto de salvación. Gloria al Señor. Por eso dice que mientras todo ese tabernáculo estaba levantado, solo se estaba anunciando que venía el tiempo de reformar todas las cosas. Gloria al Señor. Y eso fue lo que hizo Jesús. Ahora vamos a ir a otra porción en el verso 11. Hermanos, cuán grande es lo que nosotros hemos recibido en Cristo. Cuán grande es. Queremos contemplar al Señor, contemplar su obra y que cada día podamos recibir más de Él para amarle y como conocerle como es digno de que nosotros le amemos y le conozcamos. Vamos a leer en el verso 11, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, pero estando ya presente Cristo. Cristo está presente. Él es en cada uno de nosotros, nuestra realidad es el Señor, estando ya presente Cristo. Y Él dice, no por un tabernáculo hecho de manos, no de esta creación. Él es sumo sacerdote de lo celestial, no de un tabernáculo físico. La religión siempre nos va a llevar a un lugar físico,
a un lugar para representar la presencia, pero ya no, hermanos. Él es sumo sacerdote de los bienes venideros y no de un tabernáculo hecho de esta creación, ni tampoco por la sangre de los machos cabríos, sino que él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿En qué lugar santísimo entró el Señor? En el cielo mismo. En el cielo mismo. En ese tabernáculo no hecho de manos humanas. Y en los sacerdotes, el sacerdote y la víctima eran siempre diferentes. El sacerdote traía a la víctima del sacrificio, pero el Señor Jesús, como nuestro sumo sacerdote, él fue el que ofició ese sacrificio y él fue la víctima también. Él fue el sacrificio. Y por los méritos de su sangre, él entra. No en un tabernáculo terrenal. Qué precioso, hermanos. Esto tenemos que aprender. Porque en el nuevo pacto todo es en el Espíritu Santo. Todo es en el Espíritu Santo. Y Él entró al cielo mismo para presentarse a Dios por nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué precioso sumo sacerdote tenemos nosotros, tan cercano, que se hizo como nosotros. Pero el plan era poder también no solo salvarnos, sino regresar a los cielos para continuar con nosotros, para continuar guiándonos hasta el fin, hasta lo eterno. Qué precioso, amados hermanos. Le agradecemos al Señor Jesucristo, que fue obediente al Padre, hizo todo lo que el Padre quiso para llevarnos hoy a nosotros a vivir en su presencia, a vivir en su vida, a poder caminar en sus caminos. Por su muerte hemos alcanzado la vida, hemos llegado a la vida. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora, así como veíamos que su sacerdocio es superior al sacerdocio levita, porque es un sacerdocio celestial y eterno, así también vemos que su sacrificio es muy superior y su sangre es superior a toda la sangre de todos los animales que pudieron haber sido sacrificados. Su sangre es superior, es eterna. Y fue un único sacrificio. Vamos a leer ahí en el verso 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre preciosa de Jesús, cuánto más. Si esa sangre de los animales purificaba, dice, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban, cuánto más la sangre de Cristo, amados hermanos. Es una sangre superior. Es una sangre perfecta, preciosa, que ha ganado nuestra salvación eterna. Nosotros poder apreciar esa sangre. En Cristo podemos hacerlo. En Cristo podemos amar ese sacrificio, identificarnos con ese sacrificio completamente por la obra que Él ha hecho a favor nuestro.
y su sangre es superior, excelente, una vez y para siempre. Y por medio de esa sangre, Él ha entrado a los cielos para presentarse por nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora dice que esa sangre nos limpia, limpia nuestras conciencias de obras muertas. La sangre de los animales no podía limpiar la conciencia. La ley no tenía poder para cambiar el corazón del hombre y esa sangre no tenía el poder de lavar la conciencia, pero la sangre de Cristo sí. Por eso es que nos lava completamente de la culpa del pecado en sí, y nos llena de paz. Gloria al Señor, Él es nuestra paz. Su justicia, la justicia de Dios nos trae paz al corazón. No hay nada que pueda darnos la paz que Dios nos da, solo Él, por medio de lo que ha llevado a cabo. Cuando venimos a Él, uno puede experimentar la verdadera paz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice, así que por esto, verso 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él es mediador de un mejor pacto, de un pacto superior, no como el antiguo, no como el tabernáculo en el desierto, como la ley, no, es mucho mejor. Y lo que está diciendo aquí la palabra, que ha venido muerte para la remisión de los pecados que había bajo el primer pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué está diciendo la palabra? Que todos los que murieron en la fe, escuche bien esto, todos los que murieron en la fe en el antiguo pacto, creyendo lo que el Señor les dijo, cuando Cristo murió, ellos también alcanzaron todas las promesas del nuevo pacto. Ellos alcanzan todo, la herencia eterna, para que ellos pudieran recibir la promesa de la herencia eterna. Ellos murieron creyendo y cuando Jesús completa su obra, su perfecta obra de redención, esta obra también es para ellos. La promesa de la herencia eterna es para ellos. Qué precioso, amados hermanos. Qué glorioso es nuestro Señor. Y tuvo que haber muerte. Ahora, ¿por qué tenía que haber muerte? ¿Por qué tenía que morir alguien? Eso viene porque la paga del pecado es muerte. Cuando se peca, se muere. Así fue desde Adán. El Señor le dijo, de todo puedes comer, pero de este árbol no puedes, porque el día que de él pecares, el día que de él comieres, morirás. ¿Y qué hizo Adán? Comió. Desobedeció. Ese es el pecado, la desobediencia. El que peca, muere. Murió espiritualmente y después físicamente. Y eso es lo que ha pasado a todos nosotros, ¿verdad? Por eso Romanos dice que fue Adán, por medio de Adán entró el pecado a toda la humanidad. Ahora, el que peca, muere. Así que cuando alguien pecaba, tenía que morir por su pecado. Esa era la pena. Alguien pecaba, esa vida tenía que morir. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, no, yo me voy a poner en lugar de ellos. Yo voy a poner mi vida, que ellos no mueran, yo voy a morir.
Yo voy a poder satisfacer toda la justicia del Padre. Yo voy a morir para que ellos puedan vivir. Ahí estábamos tú y yo. Vamos a leer en Romanos 6:23. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Ese es, ¿verdad?, el concepto que tenemos que recordar, que el pecado trae como consecuencia la muerte. Pero ese era el sentido de los sacrificios también. El animal que moría pagaba con su vida por el pecado de otra persona, por los pecados de otras personas, dependiendo del caso. Y eso fue lo que Jesús hizo, se puso él. Ahora, quiero ir contigo a Levítico 17, porque la paga del pecado es la muerte. Así que el que peca, para poder pagar ese pecado, tenía que pagar con su vida. Y Levíticos nos dice que en la sangre está la vida. En Levíticos 17, hermanos, esto es muy importante poder recordarlo. ¿Por qué con la sangre? Porque el pecado se paga con muerte. Y se paga con la vida, ¿verdad? Uno peca, uno tendría que dar la vida por ese pecado. En Levítico 17, el verso 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida está en la sangre. Si usted desangra a alguien, esa persona se muere. La vida está en la sangre. Y si la paga del pecado tenía que ser con la vida, alguien tenía que dar su vida por ese pecado. Ahora, el Señor nos dice aquí que Él daba esa sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por medio de esa sangre, el Señor daba el perdón de pecado, la expiación del pecado, la expiación sobre el altar. Esa sangre derramada sobre el altar del sacrificio, ese altar que vimos al comienzo del tabernáculo, el altar grande, el altar de bronce, que era para el juicio. Ahí se sacrificaba la víctima, ahí se rociaba la sangre alrededor. La víctima pagaba por el pecado de aquel que lo había cometido. El verso 14, ahí mismo en Levítico 17. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. La vida de toda carne está en la sangre. Así que cuando se sacrificaba a un animalito, cuando se sacrificaba un cordero, un macho cabrío, esa vida, esa sangre estaba pagando por la vida, por la sangre de aquel que había pecado. Y esa es lo que hizo Jesús. Él se puso como ese sustituto
por ti y por mí. Él dijo, yo voy a dar mi sangre donde está la vida, la voy a dar por todos aquellos que están hoy aquí y aquellos que han de venir, la voy a dar porque mi sangre es perfecta, es preciosa a los ojos del Padre, es lo que Él demanda para que todo aquel que ha pecado y que tiene que pagar con su vida no lo haga. Yo me voy a poner, voy a dar mi vida en sacrificio y esa sangre donde está la vida va a ser derramada para perdón de pecados de todo aquel que crea. La cruz fue ese altar de sacrificio del Señor. Ese altar del sacrificio fue su cruz. Ahí Él fue puesto y ahí fue su sangre derramada. Para que tú y yo hoy podamos entrar en su vida. Para que tú y yo hoy podamos conocer su verdad. Porque Él se dio por nosotros. Nosotros hoy tenemos vida eterna. Y no tenemos que morir por nuestros pecados porque han sido perdonados. Los de ayer, los de hoy y los de mañana han sido perdonados para siempre. Un solo sacrificio superior a todos los anteriores y el único, porque no hay ninguno otro. Gloria al Señor. Le damos gloria al Señor. Porque Él se dio, nosotros estamos aquí hoy. Y vamos a regresar a Hebreos 9. A Hebreos 9. Gracias, Señor. Y podemos ver que el Señor, por medio de ese tabernáculo, nos estaba hablando de que Jesús iba a venir. Iba a venir como ese sacrificio por medio de su sangre y abrir el camino completo hasta su misma presencia. Ya no hay solo sumo sacerdote que entra, todos entramos hoy en el nuevo pacto. Todos tenemos acceso a su presencia. Todos tenemos acceso a su sangre que nos limpia de todo pecado y nos lava de todo mal. Todos, amados hermanos, qué glorioso es este nuevo pacto, pero tuvo que haber una muerte, tuvo que haber un sacrificio para que todo eso se pudiera llevar a cabo. Y por eso es que vamos a dejar para la siguiente reunión desde el versículo 16, lo vamos a dejar pendiente, pero ahí sigue hablando de ese testamento que el Señor tenía para nosotros y que nosotros lo hemos recibido hoy. Por medio de su muerte se nos dio toda esa herencia celestial. Gloria a Él, gloria al Señor. Así que le damos gracias porque por medio de Él hemos entrado en un mejor pacto de su gracia, de su perdón, de vivir en su presencia, de experimentar su paz. Gracias, Señor Jesús. Señor, te damos tantas gracias todos unidos, Señor. Gracias porque no escatimaste nada para darte por nosotros, lo diste todo, Señor. Lo diste todo, diste tu esencia, tu vida. Tu vida, Señor Jesús, la derramaste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta salvación eterna y preciosa que tú nos das en ti, Señor. Gracias porque por medio de ti, por medio de la fe en ti, podemos entrar en la abundancia de tu vida, en la abundancia de tu perdón, en la abundancia de tu amor, de tu presencia. Gracias por hacernos
cercanos, Señor, por hacernos uno contigo. Te creemos a ti, Señor. Creemos la grandeza de tu sacrificio, Señor, la suficiencia de tu sacrificio. Sacrificio completo y eterno y para siempre, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Te agradecemos, te bendecimos, te amamos, Señor. Queremos aprender a amarte más, a caminar contigo Ujú. todos los días que nos regales.